Que se ponen de pie un momentito, leemos la palabra del Señor y de ahí ya pueden descansar. Y de ahí descansen en paz. Dice el verso 14: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Estamos aprendiendo este tema. Lo iniciamos la semana pasada y le titulamos la respuesta del siervo ante la oposición. La respuesta del siervo ante la oposición. Y estamos viendo todo esto y lo estamos viendo. Yo leí todo el libro de Nehemías y ahí estamos viendo cómo este hombre, desde un inicio que empezamos estos temas en el libro de Nehemías, vimos cómo él se fue preparando, oyendo la voz de Dios y yendo a la fuente indicada para poder disponerse como un siervo fiel a Dios. Y entonces la semana pasada empezamos a ver este tema y queremos continuarlo porque lo dejamos a medias. Y vemos que había mucha oposición. Él estaba haciendo algo bueno para su pueblo, pero la oposición siempre estaba ahí. Por ejemplo, vimos a Sanbalat, a Tobías y a Gesem. Entonces eran hombres que se oponían contra el trabajo que él estaba haciendo. Y este trabajo era de restauración de los muros de Jerusalén. Entonces los muros eran para protección de la ciudad, para protección de su familia, para protección de los suyos. Y estos que hacían estragos contra él, hermanos, eran personas que vivían afuera. Entonces todo esto era constante. ¿Se acuerdan que era una burla constante? ¿Se acuerdan que lo llamaron para que pudieran dialogar afuera? Pero él entendió que no era para eso, para dialogar, sino que era para hacerle daño. Entonces era obvio y era muy eminente la oposición que estaba de afuera hacia ellos. Y pues este hombre, Nehemías, nos da una gran lección, porque nos muestra en dónde debemos de estar parados y en dónde debemos de estar seguros o confiados, o en quién debemos de confiar nosotros. Y podemos ver de que él estaba confiado en el Señor. Él estaba confiado totalmente. Y nosotros debemos de estar confiados en Él siempre. ¿Entiendes? Siempre. Porque como yo les dije pues de que los ataques de afuera hacia adentro vendrán y serán constantes. Siempre habrá oposición y les pusimos varios ejemplos la semana pasada de las oposiciones que vienen, y les digo que a veces hasta la misma esposa se muestra, o Satanás usa para que se ponga como oposición de lo que vamos a hacer, o el esposo, los hijos, o el trabajo, lo que sea, lo que nos rodea. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, pero no le estoy diciendo que la esposa es Satanás, ¿entienden? No vaya a entender eso. Pero ni el esposo, pero sino que son oposiciones, y a veces uno se presta a eso y no se da cuenta. Pero tenemos que entender, hermanos, que es constante la oposición, es constante. Y si nosotros no somos como Nehemías, que no sabemos entender cuándo es un ataque, entonces vamos a caer. Por ejemplo, yo les decía la vez pasada de que a veces una simple y triste película nos hace quedarnos en casa.
¿entiende? O un simple y triste partido que termina perdiendo nuestro equipo, nos hace quedarnos en casa, ¿entiende? Y esa es una oposición. Bueno, no la vemos. Yo estoy hablando de simples oposiciones, pero puede que sea alguna enfermedad, puede que sea algún problema económico. Yo no lo sé, pero son oposiciones. Y eso, como les digo, eso nosotros debemos de estar agarrados en Dios, plantados en Él, seguros en Él, hermanos, para que nada de esto nos haga retroceder. Nehemías entendió y vimos que él lo que hizo, al contrario, en vez de retroceder, se preparó, advirtió a los que estaban ayudando a construir el muro y los preparó y los armó y se pusieron a trabajar más fuerte. Y vimos que nada de esto los pudo hacer desanimar, sino que en 52 días terminaron el muro. Una hazaña completa. Pero entonces lo que estamos y queremos ver es que también vemos el segundo punto que vimos la semana pasada, es de la oposición interna. La oposición interna. ¿Se acuerda que estos hombres, y ahí lo vimos en Nehemías capítulo 6, verso 17, donde vimos que iban cartas de los de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y entonces había una oposición interna. Y fíjense que cuando hay una oposición interna, ese es lo más dañino. Lo interno, o sea, lo que hay dentro de nosotros, eso es lo más dañino. ¿Sí? Lo de afuera no importa. Lo de afuera, si estamos limpios, si estamos bien con Dios, si nuestro corazón le pertenece al Señor, el diablo puede hacer malabares, el diablo puede hacer lo que quiera, los vecinos pueden hacer lo que quieran, todos pueden hacer lo que quieran, pero no nos van a hacer cambiar de nuestra meta, de nuestro deseo, de nuestro anhelo de servir al Señor. Pero cuando hay oposición interna, ahí está el problema. Ese es el problema. ¿Sí? Ese era el problema, porque está dentro. Está dentro. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, aquí vamos a estar viendo varias lecciones de cómo le hizo Nehemías. Pero entonces el tercer punto de hoy vamos a ver que cuando hay oposición interna, hay destrucción interna. Destrucción interna es el punto número 3. Mire, el siervo que conoce a su Señor no busca lo suyo, como vimos lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. El siervo que conoce a su Señor, hermanos, no es egoísta y no es abusador. ¿Sí se da cuenta? Y no es abusador, sino que lo que está viendo es esto, como dijo el apóstol Pablo, que tengamos a nuestro hermano en un aprecio más alto que nosotros. Pero el que no conoce a su Señor, es lógico que va a ser un abusador y va a estar destruyendo por dentro. ¿Sí? Y ese es el peligro, porque es una destrucción interna, y esa destrucción sí es fatal. Esa destrucción, hermanos, sí es segura. La externa no, la oposición externa no, pero la interna sí. Esa sí es una calamidad. Y es por eso que nosotros debemos de poner atención, porque necesitamos examinar nuestro corazón y ver qué cosas hay en nuestro interior que se oponen, que se oponen a rendirse ante el Señor. Ahorita lo que estábamos cantando es una gran verdad que queremos hacer, pero hay cosas que se oponen dentro de nosotros, las cuales causan muchos estragos en nuestra vida
y no nos dejan avanzar, porque no nos rendimos en totalidad a Él. Y si no nos rendimos en totalidad a Él, hermanos, fíjese, Dios no va a obrar en nosotros. Él no va a obrar porque no nos rendimos completamente. Nosotros debemos de rendirnos completamente, de tal manera que arranquemos todo lo que estorba en nuestra vida. Pero si nosotros queremos llevar una vida así de fracaso, bueno, dejemos eso que está adentro de la oposición interna y seguiremos así. Pero si queremos, como les dije la semana pasada, si queremos nosotros que hablen de nosotros en un futuro, como estamos hablando ahorita de Nehemías, pues entonces hagamos lo que hizo Nehemías. O queremos que hablen de nosotros como se conoce de Salomón. Queremos nosotros que hablen de nosotros así como lo que hablamos o lo que dice la escritura de Salomón. Lo leímos la semana pasada. Yo creo que no. Queremos que nuestra vida así, como dice la Biblia, que vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿O no? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Nosotros, dice, necesitamos quitar todo eso que viene y destruye nuestra vida, porque esa es una oposición interna. Entonces, busque ahí conmigo en Nehemías capítulo 5, verso 6. Mire, vamos a ver algo interesante acá. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿De qué está hablando aquí en Nehemías? El contexto aquí, hermanos, es que, miren, hermanos, es que sus hermanos o los hijos de Judá estaban en una tremenda necesidad, en tremendos apuros, porque entre ellos mismos se estaban acabando. Entre ellos mismos, hermanos, se estaban comprando como esclavos, se daban dinero a intereses increíbles que no eran legales, y ellos no tenían que hacer eso, pero ellos lo estaban haciendo. Entonces vinieron a Nehemías y le dijeron esto, le comunicaron esto que estaba sucediendo, y dice, mire el corazón de un verdadero siervo, de un siervo verdadero. Fíjese, mire el corazón de él, que al ver la injusticia, él actúa en justicia. Fíjese, él actúa en justicia. Entonces dice el verso 6, dice, y me enojé en gran manera. Me enojé en gran manera. ¿Por qué? ¿Tenía razón de enojarse? Sí, porque ellos tenían que entender que en vez de que ellos fueran oposición para sus hermanos, para salir adelante, para que prosperaran, ellos tenían que ayudarlos. Y eso es lo que había mandado el Señor por medio de la ley de Moisés. Pero no, lo que ellos hacían es que los estaban comprando, les estaban quitando lo que ellos tenían, lo poquito que ellos tenían, ya no tenían. Entonces dice el verso 7, dice, entonces lo medité. Esto me llama bastante la atención. ¿Se da cuenta? El siervo de Dios, o sea, sí se enoja. ¿Se enoja o no? Sí se enoja. Sí puede enojarse. Jesús se enojó. Pablo se enojó. Y mucho. Más con Juan Marcos. ¿Entiende? Más con Pedro. ¿Entiendes? Entonces sí se enojó. Nehemías se enojó con sus hermanos, pero fíjese, no dejó que ese enojo lo invadiera, lo llenara, lo manejara o lo controlara. ¿Sí? No dejó eso, sino que fíjese lo que dice. Entonces lo meditó, se puso a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos solucionar este asunto? ¿Qué podemos hacer para que estos ya no sigan extorsionando a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer?
Mire, eso es lo que hace, o la actitud de un siervo de Dios, de alguien que actúa en justicia. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, los convoqué una gran asamblea, o sea, una gran reunión, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Dice, ¿qué dice Nehemías? El hombre de Dios, fíjese, está haciendo siempre o entregándose siempre. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo estoy dispuesto a desgastarme hasta yo mismo por ustedes, aunque amando más sea amado menos. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende? ¿Entiende de que aunque amando más sea amado menos? O sea, aunque no reciba lo que yo estoy dando, aunque no reciba nada a cambio, dice el apóstol Pablo. Y aquí, eso es lo mismo que estaba haciendo Nehemías aquí, hermanos, de que dice que ellos dice que estaban comprando a aquellos que los habían vendido como esclavos a las otras naciones. Él estaba rescatándolos, pagando el precio para que ellos fueran libres. Pero no, la destrucción interna estaba ahí con ellos mismos, dentro de la ciudad, y entre ellos estaban haciendo esto. Dice, ¿exiges interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Cada uno a vuestros hermanos? O sea, ¿le pides interés? O sea, ¿le das dinero a interés? Cada uno a vuestros hermanos. Y recuerde que la escritura, la ley de Moisés mostraba, hermanos, de que ellos no podían cobrarles interés a sus hermanos, a nadie de ellos, sino que el deber de cada uno de ellos era ayudarlos. ¿Entiende? Ayudarlos. Ellos sí podían darle dinero a interés a extranjeros, a los de otros países, sí, pero a sus hermanos no podían hacer esto. Pero en los tiempos de Nehemías, hermanos, estaba esto, y se estaban destruyendo entre sí. Es lamentable eso, ¿verdad? Cuando entre nosotros nos empezamos a destruir, entre nosotros empezamos a ver el malestar nuestro, es lamentable esto. ¿Entiendes? Nosotros debemos de ver el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? Eso debemos de hacer. Pero lamentablemente, hermanos, que hay mucho egoísmo entre nosotros, que nosotros somos los importantes y ya nos creemos dioses. Como hay un salmo que dice que somos dioses y lamentablemente lo interpretan de una manera errónea. Y ya le enseñan a la gente, no, es que ustedes, nosotros somos dioses. Y no, pues ya dice, no, es que yo soy Dios, por eso soy importante, ¿no? ¿Entiende? Cuando el apóstol Pablo nos muestra de que nosotros debemos de tener a nuestro hermano como el más importante, no se diga Dios. ¿Entiende? Nuestro hermano. Pero cuando nosotros tratamos nos ponemos a nosotros como en primer lugar, ahí está el problema. Ahí está el grave problema. El grave problema está cuando nosotros nos ponemos en primer lugar y nosotros somos los importantes, nosotros queremos buscar nuestro interés, nosotros queremos buscar nuestro bienestar y no me importa el bienestar de los demás. ¿Sí? Eso es lamentable y eso es lo que debemos de eliminar. Eso nos destruye. Eso nos destruye totalmente. Nos destruye como personas. Donde quiera que vayamos vamos a tener esa mentalidad, hermanos, y siempre nos vamos a dar cuenta que no va a ser así. Fíjese
que si nosotros, especialmente como iglesia, tenemos una mentalidad como la de Cristo, que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo. ¿Y quién eres tú o yo para no despojarnos de nosotros mismos? ¿Seremos tan importantes? ¿Seremos más importantes nosotros que Jesús? No, no. Entonces, ¿por qué siempre buscas lo tuyo? Y hacemos alarde de que tenemos un gran amor, que tenemos el amor de Dios en nosotros, pero recuerda que dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué dice? Que el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, no se envanece, no es jactancioso. Pero siempre estamos buscando lo nuestro, ¿sí se da cuenta? Si somos sinceros, siempre estamos buscando lo nuestro y no nos importa que nuestro hermano esté pasando mal tiempo o esté en mala situación, no nos importa. Si es posible, hasta nosotros podemos ir a quitarle un poquito para que se arruine más. Híjole, ¿para qué vine, no? Pero es que dice, a veces vemos esas actitudes. Bueno, aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero les digo, o sea, si hay algo en nosotros que nos está destruyendo, hermanos, esa oposición en nosotros. Y saben una cosa, hermanos, cuando tenemos este sentir en nosotros, no nos deja servir bien. No podemos servir bien, porque siempre está nuestra mirada en lo que están haciendo los demás. Siempre está nuestra mirada en los errores de los demás, siempre. Cuando nosotros, miren, nuestra mirada o mirar los errores debe de ser en nosotros mismos en primer lugar. ¿Sí? En primer lugar eso es, nosotros mismos. Porque estos hombres acá dice que ellos empezaron a cobrarles intereses altos. Cuando dice que la actitud de Nehemías era de ayudarlos, a ir a liberarlos, pagar el precio, y ellos estaban vendiendo. Y dice que cuando Nehemías ahí en el final del capítulo el capítulo 5 en el verso 8, dice que cuando Nehemías les dijo esto, ellos se quedaron callados, pues no tuvieron nada que responder. Por lo menos diga amén entonces. Pero mire, ¿por qué se quedaron callados? Porque ellos sabían que Nehemías tenía razón. Ellos sabían que Nehemías tenía razón y era en verdad lo que le habían comunicado a Nehemías. Verso 9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis. Mire, no se los aplaudió, no dijo, qué bueno que estás haciendo eso. No, le está diciendo, no es bueno lo que estás haciendo. Dice, no andaréis en el temor de vuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas y nuestras. O sea, no, dice, si tú no andas en el temor de Dios, serás de burla para las naciones vecinas. Es lo que está diciendo Nehemías. Lo que ustedes están haciendo son una burla para las naciones vecinas. Porque en vez de ayudarse, se están peleando unos con otros. En vez de ayudarse, uno se siente más que otro. En vez de animarse, se critican. En vez de amarse, se odian. Eso era lo que estaban haciendo, hermanos. Y eso era lo que estaba destruyendo. Era lo peor que estaba sucediendo. Era peor que los muros caídos. Era peor que eso. Verso 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Dice, nosotros les hemos prestado. El apóstol Pablo, eso fue lo que dijo, yo me doy.
Él dice, no, pues yo la mitad y recuerde que a Nehemías no lo estaba financiando el pueblo, lo estaba financiando el rey. Artajerjes le estaba dando el sustento. Entonces, de la mitad de lo que él tenía, dice, lo voy a dar, se lo daba a sus hermanos. Y por eso dice, quitémosles ahora este gravamen, quitémosle este peso que tienen ellos. Verso 11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y los hice jurar que harían conforme a esto. Lo bueno de esto, hermanos, es que cuando Nehemías los exhortó y les dijo, quiten esto dentro de nosotros, porque esto nos va a consumir y nos va a acabar. Y ellos dijeron, vamos a hacerlo. Y si algo hay en medio de nosotros, hermanos, es importante que también nosotros digamos, vamos a quitarlo. Amén. Es importante que digamos, vamos a quitarlo. Ya basta. Es lo que estábamos cantando hace ratos. Estoy cansado de hacer mi voluntad. A ver, ¿cuántos están cansados? 2 nada más. Bueno, los demás sigan en su voluntad y a ver cómo les va a tocar. Pero miren, hermanos, si estamos cansados de hacer nuestra voluntad, hermanos, empecemos a escuchar la voz de Dios y quitemos eso. Miren, hermanos, la voz de Dios, el mandato de Dios es para nuestro bienestar. Sí, es para nuestro bienestar. Si le estamos diciendo esto, mire lo que la oposición interna causa destrucción. Si le estamos diciendo esto es por su bienestar. Usted puede decir, no, pues me voy para otra congregación, allá nomás me hablan de prosperidad, de amor y todo eso. Está bien, ¿me entiendes? Está bien. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Y esto si no lo quitamos de nuestro corazón, donde quiera que vayamos, a donde quiera que vayamos, hermanos, seguiremos siendo los mismos. Es importante que cambiemos, que quitemos. Cuando estos hombres escucharon la exhortación de Nehemías y le dijo, mira, esto es lo que se tiene que hacer, lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros le estamos dando grano, le estamos dando dinero prestado, pero no les estamos quitando. Quiten eso. Fíjese lo que dice el verso 15. Verso 15 dice, Nehemías les dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice, abrumaron al pueblo. Abrumaron al pueblo. Estos gobernadores, hermanos, cometieron abuso. Y era lo que estaban haciendo estos hombres, porque estaban abusando de sus propios hermanos. Sí, abusando. Pero estaba dentro, y ese era el problema. Y créanme, hermanos, que hay situaciones dentro de nosotros que están abusando de nosotros y no nos damos cuenta. Y ese abuso dentro de nosotros, hermanos, es malestar, hace daño a los demás, a los que nos rodean. Pero miren lo que está diciendo Nehemías. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo.
aún los criados de los gobernadores. Pero yo, dice, no hice así. ¿Entiende? Yo no hice así. O sea, Nehemías no recibió la porción que le correspondía, porque él le correspondía vivir del pueblo, pero no quiso hacerlo. El apóstol Pablo tenía un derecho como comer de la obra del evangelio, que la iglesia de Corinto lo pudieran sostener. ¿Por qué? Porque él era el padre espiritual de ellos. Pero él dijo, no, yo no voy a hacer eso, porque yo estoy dispuesto a entregarme yo mismo por ustedes. ¿Sí se da cuenta la actitud? ¿Sí se da cuenta la actitud? Que lo que estamos viendo aquí, ellos están mostrándose como poniéndose ellos y no tomando el lugar de señorearse y hasta de abusar. No, al contrario, estos dos hombres que vemos aquí en la Biblia, hermanos, querían el bienestar de sus hermanos. Y nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros debemos de desear y anhelar y buscar el bienestar de nuestros hermanos. ¿Sí? Aunque se trate, mira hermanos, si es necesario que tenemos que reprenderlos y es algo que tal vez le va a doler, le va a molestar, no importa. Hagámoslo con la actitud correcta, con el deseo correcto, para su bienestar, no para enfadar, porque a veces también si hacemos cosas que tal vez tenemos razón, pero no lo hacemos con la actitud correcta, lo hacemos de la manera inapropiada. Entonces eso es importante, hermanos. Miren en Mateo capítulo 24, verso 44. Vamos rapidito porque si no, no terminamos otra vez. Aquí en este capítulo nos está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el verso 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, la hora menos esperada. 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Como Nehemías, quitando todo el escombro viejo y apestoso de dentro, ¿no? Limpiando. Nehemías estaba limpiando todo eso que hacía daño por dentro. Y nosotros también, hermanos, debemos de limpiarnos. Quiero vivir para ti, Señor. ¿Entiendes? Si tú quieres vivir para el Señor, es necesario que quites todo eso que te está destruyendo. Porque el Señor, la ley del Señor, los propósitos de Dios dentro de ti jamás te van a destruir. Jamás te van a destruir. Al contrario, te van a vivificar. Te van a vivificar. Entonces por eso, mire, lo que el Señor nos está diciendo aquí, que Él va a venir a la hora menos indicada. Pero bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, trabajando, limpiándose, viviendo para Él. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no nos gustó eso, ¿va? Porque ya no se oye muy bien. Pero fíjese, por eso le digo, el siervo de Dios, fíjese, quita todo eso.
Porque si dejas eso que se opone dentro de ti, el que causa daño, destrucción dentro de ti, lo que va a terminar haciendo es haciéndole daño, abusando de tus hermanos. Ojalá que se quedara solo en ti. Bueno, no queremos eso, pues, pero ojalá que fuera así, pues. ¿Entiendes? Pero no, queremos sacar todo eso. Y debemos de hacer conciencia como los que escucharon a Nehemías. Bueno, vamos a ver, hermanos, acá la solución, como punto número 4, solución exacta o completa. ¿Entiende? Vamos a ver una solución exacta, completa, que tuvo Nehemías para estas situaciones. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer y tomar, porque el Señor nos muestra la solución. Él nos da, nos enfoca, nos muestra todos los detalles de nuestra vida, las situaciones, lo que nos estorba, la oposición interna, pero también nos da la solución, ¿entiende? Nos da la solución y eso es lo que debemos de hacer. El siervo que conoce a su Señor quita lo que estorba aunque duela. Quita lo que estorba aunque duela. ¿Sí? Aunque duela. Y nunca, dice, y no se anda, el siervo que conoce a su Señor y quiere servir a su Señor, tiene una solución exacta de parte del Señor y no se anda por las ramas, sino que se va hasta la raíz. Se va hasta la raíz. Y cuando usted quita algo de raíz, créame que ya no va a crecer. Pero si usted nomás lo poda, va a volver a crecer y a veces más fuerte. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 13 de Nehemías. Este capítulo, ahí podemos ver 5 episodios. 5 episodios. Híjole, pero mejor le damos rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Dice el verso 1, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. A todos los mezclados con extranjeros. Entonces, hermanos, este es el primer episodio que podemos ver aquí en este capítulo. Y fue la solución. La solución es, por eso les digo, la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Amén. Esa es la palabra de Dios. La que nos muestra, nos enseña. El apóstol Santiago dice que es el espejo para nuestra vida. Lo que nos muestra, lo que necesitamos quitar o lo que necesitamos cultivar. Entonces, aquí podemos ver que ellos leyeron la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Bueno, en este lapso, hermanos, como en el capítulo 12 al 13, Nehemías va a Susa y va para allá. No revela la Biblia cuánto tiempo fue, pero a su regreso es cuando sucedió esto. Entonces dice que empezaron a leer el libro de Moisés, y leyendo el libro de Moisés dice que fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no habían de entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces, ¿qué había sucedido aquí, hermanos? Lo que había sucedido es que en el templo, en el lugar sagrado, en el lugar santísimo, que era el templo, mire, hermanos, habían entrado de todo. Y ellos se habían mezclado con todos. Ellos habían hecho, hermanos, de esta ley
como que si no existía. Pero llegan a este punto donde literalmente leyeron el pasaje que decía que no tenían que mezclarse con los amonitas y los moabitas. Entonces ellos entendieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que dice que vinieron y separaron, dice, de Israel a todos los que estaban mezclados con extranjeros. Bueno, qué ley tan cruel, ¿no? Podríamos decir nosotros, qué ley tan cruel. Si fuera en estos tiempos, dirían, esos son racistas. Ya ve que es muy común eso, ¿no? Eso es racista. Entonces, pero ¿sabe por qué era esta ley? Sí la sabemos, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, verso 33, dice, no erréis. O sea, no te equivoques, no le falles, no le falles al blanco. Dice, ¿no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿No sabéis eso? O sea, ¿no sabéis que las malas compañías te corrompen? ¿Ah? ¿O no sabemos nosotros eso? Sí, cómo no, lo sabemos. Entonces el apóstol Pablo dice, no te equivoques, no le falles al blanco. ¿No sabes que las malas compañías te corrompen? Y eso era lo que el Señor les estaba, cuando Él estableció esta ley, era lo que les estaba tratando de evitar al pueblo de Israel para que no se corrompieran. Para que no se corrompieran. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hasta en este punto, en este relato acá, podemos ver, hermanos, que los mismos servidores del templo estaban bien corrompidos. No se diga al pueblo. Pero entonces había que tomar una decisión, hermanos, y una acción drástica. ¿Sí me entiende? Una acción violenta. Y eso fue lo que hicieron. Mire, separarlos. ¿Pero por qué? Créanme, hermanos, que no eran personas que adoramos al Dios vivo, aunque hubieran sido de Moab, o aunque hubieran sido amonitas. Hermanos, si ellos se hubieran convertido en realidad al Dios real, pues el Señor o ellos mismos no los hubieran apartado. ¿Entiende? No los hubieran apartado. Porque acuérdense, hermanos, por ejemplo, de Ruth. ¿De dónde era Ruth? Moabita. ¿Entiende? Pero ¿qué fue lo que le dijo a Noemí? Cuando Noemí le dijo, vete, regrésate a tu casa, ve con tus padres. No, le dice, mira, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. ¿Se da cuenta? Tu Dios será mi Dios. Bueno, ahí usted ya sabe la bendición, ¿no? Pero, entonces, estos que se habían mezclado con las moabitas, con moabitas y con amonitas, hermanos, habían adoptado sus pervertidas costumbres. Y es por eso que los habían corrompido y por eso los apartaron, hermanos. Eso es. Fíjese, ¿cuánto de nosotros estamos relacionados con moabitas o con amonitas? ¿Entiende? Y no estoy hablando tal vez físicamente de personas, en nuestro ser interno, en nuestra vida, que todavía atesoramos y guardamos costumbres, prácticas, deseos en nuestro corazón, que son deseos perversos, que desagradan a Dios, que no nos hacen bien. Dice, por eso es necesario arrancar todo esto de raíz. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, hermanos, prosperar. El asunto no es cortarlo ahí por encima, sino es completamente. El apóstol Pablo, en la segunda carta de
Corintios dice en el verso 6, perdón, capítulo 6, verso 16, dice, el templo de Dios, esta es palabra de Dios para todos, la versión, dice, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Bueno, acuérdense que estamos hablando de que los del pueblo de Israel se habían infiltrado los moabitas, los amonitas, y ahí estaban en la congregación de ellos. Entonces, el apóstol Pablo dice que el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. ¿Y quiénes son el templo? Nosotros, ahí lo dice. Nosotros somos el templo de Dios, del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Amén. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice aquí, continúa, dice, y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a vivir al cerro? ¿Para qué no? No, ya explicamos esto varias veces. No. ¿A qué se refiere? Salgan de en medio de ellos. O sea, ya no sean partícipes de sus prácticas, de su estilo de vida. Ya no toquen eso inmundo, porque no perteneces a esos. No perteneces a ese estilo de vida. No. Si eres templo de Dios, debes de vivir para Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de ese estilo de vida en nuestra vida, la consagramos a Dios, hermanos, fíjense, lo que sucede es que Él nos aceptará. El segundo episodio de ese libro, bueno, del capítulo, dice que el sacerdote había emparentado. Fíjense, el sacerdote, hermanos, el portavoz de Dios, había emparentado ¿con quién? Nada más y nada menos con Tobías. En el verso 4 dice, había emparentado con Tobías, el enemigo del pueblo. Que Tobías no quería el bienestar para Judá. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Fíjense, hermanos, verso 6 dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, o sea, no estaba Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Nada más y nada menos. No, qué bárbaros, ¿no? Bueno, eso es lo que decía Nehemías, ¿verdad? Qué bárbaros. Qué horrible bárbaros. Porque, imagínense, este era el sacerdote. El sacerdote estaba haciendo esto que, no hombre, porque estaba emparentado a mi consuegrito. Le voy a hacer una hermosa recámara aquí en el lugar santo.
¿Entiende? ¿Cuántos de ustedes han emparentado con Tobías? ¿Ah? ¿Alguien ha emparentado con Tobías? Tal vez va a decir no. Pero fíjese, lo que está en tu corazón, aquel que le das un espacio amplio que le pertenece al Señor y tú se lo das a lo que te está poseyendo, ese es tu Tobías. ¿Sí? Lo que a Dios le corresponde, se lo estás dando a Tobías, el enemigo, el que te quiere ver el malestar, el que te quiere ver el mal, el que te quiere destruir. Tú le estás dando tu corazón. Y no creas que el Señor va a morar ahí en la esquinita que le quieres dejar. ¿Al Señor le das todo o no le das nada? Este hombre, fíjese, le hizo una gran recámara. Ahí donde en el almacén donde guardaban todo lo sagrado, que eran las ofrendas, las primicias, todo lo que le pertenecía a los levitas, a los cantores, a los porteros. Ahí mero, ahí exactamente, ahí le hizo la recámara a Tobías. Y créeme, hermanos, que más adelante dice que ni siquiera le daban la ofrenda a los levitas, que los levitas tuvieron que irse a trabajar, porque si no se morían de hambre. Pero Tobías estaba bien engordado. Tobías estaba bien a gusto, tenía todo lo del pueblo. ¿Pero por qué? Porque estaba bien emparentado con Eliasib. Hermanos, es importante. A veces nosotros estamos dejando las cosas sagradas a un lado y permitiendo que ese Tobías, eso que nos estorba, que quiere nuestra destrucción, tome lugar en nuestra vida. Debemos de quitarlo. Debemos de quitarlo, hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y está hablando a ti, iglesia. Nos está hablando a nosotros. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. A los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. ¿Usted cree que para el Señor era oculto el que Tobías viviera en el lugar sagrado? No. ¿Usted cree que es oculto para el Señor que usted le ha dado un espacio a Tobías en su corazón? ¿Usted cree que es oculto? No. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Es mejor que te arrepientas. Es mejor que cambies. Mira, puede ser un resentimiento en tu corazón. Puede ser algo que tal vez te hicieron, algo que te molesta. Quítalo, porque así es como empieza. Así es como empieza. El principio de la amargura es eso, un resentimiento. Seguimos rápido. Pues ya se nos fue el tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, entonces lo que la palabra del Señor nos muestra es que debemos de arrancar todo eso que estorba en nuestra vida. Todo eso que está en nuestra vida, que sabemos nosotros que nos lleva a destrucción. Nosotros sabemos muy bien. Nosotros conocemos. No nos hagamos. No os hagáis. Sí, no nos hagamos. Nosotros sabemos muy bien dónde estamos mal.
Porque yo aquí los veo a todos con buen uso de razón. Y debemos de razonar como lo hizo Nehemías, razonar. Y así razonaron todos los que estaban ahí con él y dijeron: sí, lo haremos, arrancaremos el problema de raíz. Arranquemos el problema de raíz. Pero ¿sabe una cosa? No tratemos de arrancar el problema de raíz en el corazón de nuestro hermano. No, nosotros. ¿Sí? No, ese no es su trabajo. El trabajo suyo no es perfeccionar al otro. No. Porque tal vez el otro tiene una paja y tú tienes una tremenda viga en tu ojo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, ¿por qué no nos acompaña, hermano, con ese canto que donamos al final? Y póngase de pie. Examinemos nuestra vida, hermanos. Y sabemos muy bien nosotros qué es lo que estorba en nuestro corazón. Díganle: Señor, yo quiero vivir para ti. Si yo no puedo ver lo que estorba en mi vida, muéstramelo. Quiero quitarlo. Tal vez ellos no podían ver la situación grave que estaba en sus vidas, pero Nehemías llegó y les hizo ver. Y en esta tarde también el Señor está haciendo ver a nuestra vida las cosas que tenemos. Y dispongámonos cada uno de nosotros para vivir para el Señor, que vivamos agradándole, que vivamos sirviéndole. El Señor quiere que nosotros nos entreguemos totalmente, así, en santidad, consagrados para Él, vivir, Señor, apartados para Él, agradándote a ti. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Quiero vivir, Señor, Medítalo. en santidad. Y si ahí donde estás quieres hacerlo, levanta tus manos. Y que en mi caminar, Sí, Señor Jesús, yo viva con temor, pues te amo más y más. Tú eres mi Dios. Sí, Señor. A ti te pertenece, Mi Señor. vida es para ti. A ti Y te hoy me pertenece. consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti y hoy me consagro. Oh, Jesús, Señor. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Sí, Señor. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, Sí, Señor. me entrego. Así lo haremos. a ti. Lo quitaremos. Quiero hacer Lo quitaré de tu mi vida, voluntad. Señor, todo lo que estorba. Mi Eres tu vida es voluntad, para ti. Hoy Hoy me me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti.
tiempo para meditar tu voluntad. aquellas cosas que estorban en tu vida, aquellas situaciones que están ahí, Me entrego y que esa es la oposición para que puedas servir al Señor. quiero vivir Quítalos de tu solo corazón, para ti. arráncalos de tu vida. Es necesario, como vimos, de una Rindo a ti, Señor. Yo me solución drástica. entrego hoy a ti, porque Debemos de quiero hacerlo. hacer solamente tu Así como hicieron ellos, dijeron: quitaremos todo eso, dejaremos de hacer lo que estamos haciendo, es para ti. apartaremos lo inmundo, lo pondremos separado, Me consagro, lejos de nosotros. que cansado estoy de hacer mi voluntad. Tú que ministras al Señor y al pueblo, A ti tú sabes bien tu situación, yo me entrego. tú conoces tu situación. Quiero Cambia esa vida. vivir solo para ti, solo para ti, Tú que Señor. quieres servir ahí donde estás sentado y deseas servir al Señor, ríndele todo al Señor. Rinde toda tu Yo vida, me entrego a y ti, de tal manera Jesús. que puedas estar limpio. El Señor Jesús dijo: Ser tu voluntad. dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Rindo Sí, Señor. a ti. Me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Sí, eterno Dios. Y quiero hacer solo tu voluntad, Amén. Así es. Jesús. La voluntad de Dios nos conviene. La voluntad del Señor es para nuestro bienestar. La voluntad del Señor es para nuestra salud. A todos los que están sedientos, vengan a las aguas, decía el Señor. Todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí, dijo Jesús, que Él nos hace descansar. Todo eso que nos estorba y eso que no podemos quitar de nuestra vida, debemos de quitarlo. Y vengamos al Señor, como dijo el apóstol Pedro, dijo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Tú que a veces no le encuentras sentido a la vida, que a veces no le encuentras sentido y te cansa el servir, es porque tal vez hay algo ahí dentro de ti que necesitas cambiar. Hazlo, te conviene, te conviene. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pues hagamos caso a la palabra del Señor. Y así como los que estaban ahí con Nehemías dijeron: lo haremos, cambiaremos nuestra actitud. Y eso fue lo que hicieron. Y así nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios. Amén. Somos siervos de Dios. Somos el templo del Dios vivo. Y es por eso que debemos de apartarnos y consagrarnos para Él. Amén. Bendiciones a todos, hermanos.